Bienvenidos a Pronuncia Inglés. Mi nombre es Kevin Gold y seré tu profesor. En este programa veremos 10 videos. En el video 1, introducción. En el video 2, vocales largas y cortas. En el video 3, consonantes. El video 4, diptongos. En el video 5, dígrafos. En el video 6, sílabas. En el video 7, reglas fonéticas. En el video 8, pronunciaciones similares. En el video 9, números del 1 al 100. Y finalmente, en el video 10, las 100 palabras más usadas en el inglés. Así que comenzamos con el video 1, introducción. Una gran ventaja de este programa es el hecho de que los 10 videos están en un solo DVD. De esa manera lo puedes usar en tu televisión o en tu computadora, lo que te sea más fácil. Hablando del inglés, todos los idiomas tienen sonidos distintos. El español, como sabemos, tiene los sonidos a los que estamos acostumbrados. Pero el inglés, que es un idioma distinto al español, tiene sus sonidos propios. Y este idioma y estos sonidos es lo que vamos a aprender en este programa. Te voy a dar algunos tips o sugestiones. Escucha a la gente y trata de imitar cómo hablan. Me refiero a la gente que habla inglés, que nació en los Estados Unidos y que solo hablan inglés. Velos, escúchalos y trata de imitar cómo mueven la boca, cómo mueven su mandíbula y escucha cómo pronuncian las palabras. De esa manera tú lo puedes hacer también. Otra sugestión o tip es que exageres las palabras. De esa manera tu boca y tu garganta, los músculos de tu boca, se acostumbrarán a pronunciar las palabras correctamente. Otra sugestión o tip es que repitas y practiques esas palabras día con día. Repetición es lo más importante en el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. Y finalmente, te aconsejo que aprendas las palabras más usadas en el idioma inglés. Esas palabras las tenemos en el video 10 de este programa. Apréndelas y practica su pronunciación día con día. Mucha repetición, mucha práctica y aprenderás a pronunciar el inglés correctamente. En este video vamos a hablar de las vocales. Como mencionamos anteriormente, todos los idiomas tienen sonidos distintos. Las vocales en inglés tienen sonidos distintos a las vocales en español. Las vocales en inglés se dividen en dos grupos: vocales cortas y vocales largas. Eso quiere decir que cada una de las 5 vocales tiene 2 sonidos. Vamos a comenzar con las vocales cortas. El sonido corto de la letra A se pronuncia A.
como en las palabras cat, que significa gato, y la palabra sad, que significa triste. Cat, sad. Es muy importante que cuando pronunciamos el inglés, pronunciemos todas las consonantes. Voy a decir este tipo de instrucciones durante estos videos, porque el propósito de este programa es que aprendas a pronunciar correctamente el inglés. Siguiendo con la letra E, el sonido corto de la letra E es E, como en la palabra bed, que significa cama, y la palabra 10, que significa 10. Bed, 10. Pasando a la letra I, el sonido corto de la letra I es un sonido que es muy diferente a los sonidos en español. Es un sonido entre la letra E y la letra I juntas y se pronuncia I, 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 como en las palabras big, big, que significa grande, big, y la palabra it, que es un pronombre personal. Big, it. El sonido corto de la letra O es otro sonido al que no estamos muy familiarizados. Es un sonido que hacemos como diciendo O, pero abrimos la boca al mismo tiempo y decimos ah, 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 como en las palabras hot, hot, que significa caliente, y la palabra top, 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 que significa superior. A. Sonido corto de la letra O es A. El sonido corto de la letra U es un sonido muy parecido a la letra A en español y se dice A, como en la palabra up, up, que significa arriba, up, y la palabra hug, hug, que significa abrazo. Ahora pasamos a los sonidos largos. Los sonidos largos de las vocales son los sonidos que tienen su nombre. Por ejemplo, la letra A en inglés se llama A, y ese es el sonido largo de la letra A. A, como en las palabras ape, que significa simio, ape, y la palabra made, made, que significa hecho. Siguiendo con la letra E, el nombre de la letra E en inglés es E, y ese es el sonido largo. E, como en las palabras evening, que es anochecer, evening, y la palabra me, que quiere decir yo. El sonido largo de la letra I en inglés, que como sabemos es I, se pronuncia I, sonido largo, como en las palabras wipe, wipe, que significa limpiar, wipe, y la palabra time, time, que significa hora o tiempo. El sonido largo de la letra O es O, O, como en la palabra bone, bone, que significa hueso, y la palabra home, home, que significa casa. Por último, el sonido de la letra U larga es U, 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 como en las palabras use, 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 que significa usar, y la palabra June, June, que significa junio.
En este video vamos a hablar de las consonantes. Las consonantes son muy importantes en el idioma inglés. Para pronunciar el inglés correctamente, debemos pronunciar todas las consonantes que vemos en las palabras. Vamos a comenzar con la letra B. 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 La letra B es la que conocemos como B labial. Es muy importante que pronunciemos esta letra correctamente, porque en inglés hay mucha diferencia entre la B labial, B, y la V labio dental. Es muy diferente el sonido de la B en de V. Como ejemplo de esta letra B, tenemos la palabra bed. 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 ¿Qué significa cama? Seguimos con la letra C. C. Que tiene el sonido K. Como en la palabra car. Car. Car, que significa auto. Seguimos con la letra D. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra dog. Dog. Dog, que significa perro. La letra F. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra food. 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 Como vemos en esta palabra, hay dos O's juntas. Cuando vemos dos O's juntas, se pronuncian como U, como en esta palabra food, que significa comida. Seguimos con la letra G. La letra G tiene el sonido G. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra get. 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 Que significa obtener. Seguimos con la letra H. H. Que tiene el sonido como la J en español. Y esta letra se pronuncia en la palabra hat. 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 ¿Qué significa sombrero? Seguimos con la letra J. 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 Que en inglés tiene el sonido J. 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 Como en la palabra jacket. 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 Que significa abrigo o saco. Seguimos con la letra K. K. Que tiene el sonido y como ejemplo de esta letra K tenemos la palabra kid. 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 Recordemos que la letra I se pronuncia I. No se pronuncia I, se pronuncia I. I. Y decimos kid. 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 Que significa niño. Seguimos con la letra L. L. Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra land. 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 Que significa tierra. Seguimos con la letra M. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra more. 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 Que significa más.
Seguimos con la letra N. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra nurse. 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 ¿Qué significa enfermera? Seguimos con la letra P. Tiene el sonido P. Como en la palabra park. 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 ¿Qué significa parque? Seguimos con la letra Q. Q, que es usualmente seguida de la letra U, como en esta palabra queen. 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 ¿Qué significa reina? Seguimos con la letra R. R. Este sonido no lo tenemos en el idioma español, pero es muy importante que lo aprendamos para poder pronunciar inglés correctamente. Este sonido lo hacemos con la lengua hacia el paladar y nuestros labios cerrados en un círculo, pronunciándola Como ejemplo de esta letra R, tenemos la palabra read. 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 ¿Qué significa leer? Seguimos con la letra S. 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 Que tiene el sonido S. 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 Como ejemplo de esta letra tenemos la palabra sit. 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 Sit, que significa sentarse. Seguimos con la letra T. 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 Como en la palabra teacher. Teacher. Teacher, que significa maestro. Seguimos con la letra V. V. Como mencionamos antes, esta letra V es muy diferente a la letra B. 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 La letra V se pronuncia con los dientes de arriba hacia el labio de abajo y decimos V. 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 Como en la palabra voice. Voice. Voice, que significa voz. Seguimos con la letra W. W. W, que tiene un sonido G. G. G, muy parecido a la G. G. Como ejemplo de esta letra W, tenemos la palabra wash. Wash. Wash, que significa lavar. Seguimos con la letra X. 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 No hay muchas palabras que comiencen con la letra X. Por eso ponemos esta palabra como ejemplo de la pronunciación de esta letra. La palabra box. Box. Box, que significa caja. Seguimos con la letra Y. 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 Esta letra a veces se pronuncia como vocal, como la vocal I, y a veces se pronuncia como consonante, como en esta palabra. Yes. 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 La pronunciamos poniendo la lengua cerca de nuestro paladar. No decimos yes, no decimos así. Decimos yes, 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 que significa sí. Por último tenemos la letra Z. Z.
Esta es otra letra que no tenemos en el idioma español, pero que se pronuncia así. Z, Z, Z. Como ejemplo de esta letra Z, tenemos la palabra zoo, 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 que significa zoológico. Hasta aquí con este video de consonantes. En este video vamos a hablar de los diptongos. Los diptongos son los sonidos de dos vocales que juntas se combinan en una sola sílaba, como en la palabra soil, soil, que significa tierra. La palabra pie, pie, que significa pastel. La palabra cow, cow. Cuando vemos una O y una W juntas, se pronuncian AO, como en cow, cow, que significa vaca. La palabra loud, loud. Una O y una U juntas se pronuncian AO, como en loud, que significa sonido fuerte. La palabra boy, boy, que significa niño o muchacho. La palabra sound, sound. La O y la U juntas tienen el sonido AU, como en sound, que significa sonido. La palabra play. Cuando vemos una A y una Y o Y juntas, se pronuncian A, como en play, play, que significa jugar. La palabra idea, idea, que significa idea. La palabra load, load. Cuando vemos una O y una A juntas, se pronuncian O, como en load, load, que significa carga. La palabra how, how, que significa cómo. La palabra light, light, que tiene solo una I y es una I larga y se pronuncia light, que significa luz. La palabra go, go. Esta palabra tiene un diptongo porque recordemos que la O se pronuncia O cuando es una O larga y en esta palabra se pronuncia go, go, que significa ir. La palabra my, my. En esta palabra la Y o Y tiene el sonido largo de la I y se pronuncia my, my, que significa mío. La palabra they, 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 que significa ellos. Y hasta aquí con los diptongos.
En este video vamos a hablar de los dígrafos. Un dígrafo es un par de consonantes o vocales que representan un solo sonido, como por ejemplo las palabras photo, donde la P y la H juntas tienen el sonido de la F, como en la palabra photo. Photo, que significa foto. Y la palabra beat, en donde la E y la A juntas tienen el sonido I, como en la palabra beat. Beat, que significa vencer. Otros ejemplos de dígrafos consonantes los tenemos en la B y la L juntas, como en la palabra black. Black, que significa negro. La B y la R juntas, como en la palabra brain. Brain, que significa cerebro. La C y la H juntas, como en la palabra chair. Chair, que significa silla. La C y la L juntas, como en la palabra claim. Claim, que significa reclamar. La C y la R juntas, como en la palabra creature. Creature, que significa criatura. La D y la R juntas, como en la palabra dress. Dress, que significa vestido. La F y la L juntas, como en la palabra flame. Flame, que significa flama. La F y la R juntas, como en la palabra fragile. Fragile, que significa frágil. La G y la L juntas, como en la palabra glad. Glad, que significa contento. La G y la R juntas, como en la palabra grade. Grade, que significa grado. La P y la L juntas, como en la palabra place. Place, que significa lugar. La P y la R juntas, como en la palabra present. Present, que significa presente. La S y la C juntas, como en la palabra science. Science, que significa ciencia. La S y la H juntas, como en la palabra shadow. Shadow, que significa sombra. La S y la K juntas, como en la palabra skill. Skill, que significa habilidad. La S y la L juntas, como en la palabra sleep. Sleep, que significa dormir. La S y la M juntas, como en la palabra small. Small, que significa pequeño. La S y la N juntas, como en la palabra snake. Snake, que significa víbora. La S y la P juntas, como en la palabra space. Space, que significa espacio. La S y la T juntas, como en la palabra star. Star, que significa estrella. La S y la W juntas, como en la palabra swim. Swim, que significa nadar. La T y la H juntas tienen dos pronunciaciones y tenemos que saber, dependiendo de la palabra, cómo pronunciarla. Por ejemplo,
La T y la H juntas en la palabra thank. Thank. Como cuando decimos thank you. Se pronuncia th, con la lengua entre los dientes. Thank. Thank. También la T y la H juntas como en la palabra the. The. Que significa el. La palabra this. This. Que significa este. La palabra think. Think. Que significa pensar. La palabra that. 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 Que significa eso. La palabra thin. Thin. Que significa delgado. También tenemos la T y la R juntas, como en la palabra train. Train, que significa tren. La T y la W juntas, como en la palabra 12. 12, que significa 12. La W y la H juntas, como en la palabra wheel. Wheel, que significa rueda. La W y la R juntas, como en la palabra wrinkle. Wrinkle, que significa arruga. Hay otras palabras que tienen 3 consonantes y se llaman trígrafos. Vamos a decir algunos ejemplos de estas palabras. Por ejemplo, la S, la C y la H juntas, como en la palabra schedule. Schedule. Schedule, que significa horario. La S, C y R juntas, como en la palabra scream. Scream, que significa gritar. La S, H y R juntas, como en la palabra shrimp. Shrimp, que significa camarón. La S, P y H juntas, como en la palabra sphere. Sphere, que significa esfera. La S, la P y la L juntas, como en la palabra splendid. Splendid, que significa espléndido. La S, la P y la R juntas, como en la palabra spring. Spring, que significa primavera. La S, la Q y la U juntas, como en la palabra squirrel. Squirrel, que significa ardilla. La S, la T y la R juntas, como en la palabra straight. Straight, que significa derecho. Y finalmente, la T, la H y la R juntas, como en la palabra three. Three, que significa 3. Ahora vamos a hablar de los dígrafos vocales. Por ejemplo, las palabras que tienen doble E se pronuncia como I, como en las palabras agreed. Agreed, que significa convenido. La palabra between. Between, que significa entre. La palabra deep. Deep, que significa profundo. La palabra feel. Feel, que significa sentir.
La palabra feeling, feeling, que significa sentimiento. La palabra feet, feet, que significa pies. La palabra free, free, que significa libre. La palabra Greek, Greek, que significa griego. La palabra green, green, que significa verde. La palabra keep, keep, que significa mantenerse. La palabra meet, meet, que significa reunirse. La palabra need, need, que significa necesidad. La palabra see, see, que significa ver. La palabra seeds, seeds, que significa semillas. La palabra seem, seem, que significa parecer. La palabra seen, seen, que significa visto. La palabra sleep, sleep, que significa dormir. La palabra speed, speed, que significa velocidad. La palabra steel, steel, que significa acero. La palabra street, street, que significa calle. La palabra three, three, que significa tres. La palabra tree, tree, que significa árbol. La palabra week, week, que significa semana. Y la palabra wheels, wheels, que significa ruedas. Cuando vemos palabras que tienen una E y una A juntas, se pronuncian como I, como en la palabra beat, beat, que significa vencer. La palabra clean, clean, que significa limpiar. La palabra deal, deal, que significa negociar. La palabra each, each, que significa cada. La palabra east, east, que significa este. La palabra easy, easy, que significa fácil. La palabra eat, eat, que significa comer. La palabra heat, heat, que significa calor. La palabra lead, lead, que significa guiar. La palabra least, least, que significa lo menos. La palabra leave, leave, que significa dejar. La palabra means, means, que significa recursos. La palabra meat, meat, que significa carne. La palabra please, please, que significa por favor. La palabra reached, reached, que significa alcanzado. La palabra read, read, que significa leer. La palabra real, real, que significa verdadero.
La palabra reason, reason, que significa razón. La palabra repeated, repeated, que significa repetido. La palabra see, see, que significa mar. La palabra seat, seat, que significa asiento. La palabra speak, speak, que significa hablar. La palabra stream, stream, que significa corriente. La palabra teacher, teacher, que significa maestro. La palabra team, team, que significa equipo. Cuando vemos una palabra que tiene una O y una A juntas, se pronuncian O, O, como en la palabra road, road, que significa camino. La palabra boat, boat, que significa barco. La palabra coast, coast, que significa costa. Cuando vemos una palabra que tiene una A y una Y o Y juntas, se pronuncian A, como en la palabra way, way, manera. La palabra day, day, que significa día. La palabra may, may, que significa poder. Cuando vemos la palabra may escrita con minúscula, significa poder. Cuando vemos la palabra may con mayúscula, significa el mes de mayo. Todos los meses en inglés empiezan con una mayúscula. La palabra say, say, que significa decir. La palabra play, play, que significa jugar. La palabra away, away, que significa lejos. La palabra always, always, que significa siempre. La palabra today, today, que significa hoy. La palabra stay, stay, que significa quedarse. La palabra lay, lay, que significa poner. La palabra pay, pay, que significa pagar. Y la palabra maybe, maybe, que significa quizás. Cuando vemos una U y una E juntas, la pronunciamos como U, como en la palabra true, true, que significa verdadero. La palabra blue, blue, que significa azul. Y la palabra value, value, que significa valorar. Cuando vemos una A y una I juntas, se pronuncian A, como en la palabra wait, wait, que significa esperar. La palabra contain, contain, que significa contener. La palabra explain, explain, que significa explicar. La palabra paint, paint, que significa pintar. La palabra rain, rain,
que significa lluvia. La palabra train, train, que significa tren. La palabra main, main, que significa principal. La palabra raised, raised, que significa elevado. La palabra sail, sail, que significa navegar. La palabra plains, plains, que significa llanos. La palabra straight, straight, que significa derecho. Y la palabra details, details, que significa detalles. Cuando vemos una I y una E juntas, la pronunciamos como I'd, I, como en la palabra cried, cried, que significa exclamó. La palabra died, died, que significa murió. La palabra lie, lie, que significa mentir. La palabra tied, tied, que significa atado. Cuando vemos una O y una W juntas, la pronunciamos O como know, know, saber. Cuando vemos una K y una N juntas, la K no se pronuncia, como en esta palabra know, know, saber. La palabra follow, follow, que significa seguir. La palabra show, show, que significa mostrar. La palabra own, own, que significa propio. La palabra below, below, que significa debajo. La palabra grow, grow, que significa crecer. La palabra low, low, que significa bajo. La palabra slowly, slowly, que significa despacio. La palabra shown, shown, que significa se muestra. La palabra known, known, que significa conocido. La palabra window, window, que significa ventana. La palabra snow, snow, que significa nieve. En este video vamos a hablar de las sílabas. Una sílaba es la parte de una palabra que tiene el sonido de una vocal. Dividiendo las palabras en sílabas te ayudará a pronunciar las palabras correctamente. Cuando dividimos las palabras en sílabas, si una palabra tiene dos consonantes en medio de la palabra, como en happen, la dividimos así: happen, 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 que significa suceder.
Si la palabra tiene una sola consonante, usualmente la dividimos antes de la consonante, como en la palabra open. 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 Algunas excepciones a esto son los llamados sonidos cortos. Estos son los que tienen consonantes después de la vocal que constituye un solo sonido, como la palabra cabin. Esta contiene un sonido corto y es dividida en cab-in, cab-in, cabin, que significa cabaña. Hay 6 tipos de sílabas. Las sílabas cerradas, que contienen solo una vocal y terminan con una consonante, como por ejemplo en las palabras am, que significa soy, y la palabra ask, que significa preguntar. Las sílabas abiertas también contienen una vocal, pero la vocal está al último, como en las palabras no, que significa no, y la palabra me, que significa yo. El tercer tipo de sílabas es llamado emuda, y son las que terminan con e y tienen una consonante antes de la e y otra vocal antes de esa consonante, como en las palabras ate, que significa comí, y la palabra bride, que significa novia. Otro tipo de sílabas es el llamado combinación silábica, y contiene grupos de 2 o 3 sílabas que afectan el sonido de la sílaba, como en las palabras cloud, que significa nube, y la palabra noise, que significa ruido. El siguiente tipo de sílaba es el llamado vocal R, el cual tiene una vocal y termina con la R, como en las palabras bar, que significa barra, y la palabra tear, que significa lágrima. El último tipo de sílaba es el llamado consonante LE, el cual describe una consonante seguida por la sílaba LE, como en la palabra able, que significa capaz. Otros ejemplos de sílabas los vemos aquí. University, university, que significa universidad. Education, que significa educación. Teacher, que significa maestro. Laptop, que significa portátil. Puppet, que significa marioneta. Sunset, que significa puesta de sol. Sudden, que significa repentino. Napkin, que significa servilleta. Y magnet, que significa imán.
Estas son las 15 reglas fonéticas básicas. Regla número 1. Cuando una palabra tiene una vocal y más de 2 letras, la vocal es corta, como en las palabras bend, que significa doblar, la palabra rip, que significa rasgar, y la palabra fast, que significa rápido. Regla número 2. Cuando una palabra termina en E muda, la vocal que está antes de la E muda es vocal larga, como en las palabras make, que significa hacer, y la palabra note, que significa nota. Regla número 3. Cuando una sílaba tiene 2 vocales juntas, la primer vocal es usualmente larga y la segunda vocal es muda, como en las palabras train, que significa tren, la palabra beat, que significa vencer, y la palabra boat, que significa barco. Regla número 4. Cuando la letra U tiene sonido largo, puede sonar como la U en you, que significa tú, como en la palabra mule, que significa mula, o U, como en la palabra rule, que significa regla. Regla número 5. La letra Q siempre tiene que estar acompañada de la letra U, como en las palabras queen, que significa reina, la palabra quake, que significa terremoto, y la palabra quick, que significa rápido. Regla número 6. Cuando 2 consonantes se mezclan en un solo sonido, son llamadas dígrafos, como en la palabra train, que significa tren, y la palabra brain, que significa cerebro. Regla número 7. Cuando 2 consonantes se juntan y forman un nuevo sonido, son llamadas consonantes dígrafos, como en las palabras shadow, que significa sombra, la palabra chair, que significa silla, y la palabra creature, que significa criatura. Regla número 8. En la sílaba wa, cuando la letra A tiene sonido corto, se pronuncia wa, como en la palabra water, que significa agua, o wa, como en la palabra wag, que significa menear. Regla número 9. Cuando la letra W está antes de la sílaba OR, la sílaba OR se pronuncia simplemente como en las palabras word, que significa palabra, la palabra work, que significa trabajo, y la palabra worth, que significa valor. Una excepción a esta regla es la palabra sword, que significa espada, en donde la W es muda. Regla número 10.
Cuando la letra G es seguida por una E, una I o una Y o Y, usualmente tiene el sonido de una J, J, como en las palabras gem, que significa joya, la palabra gym, que significa gimnasio, y la palabra giant, que significa gigante. Regla número 11. Cuando la letra C es seguida por una E, una I o una Y o Y, usualmente tiene el sonido de una S, como en las palabras cent, que significa centavo, la palabra city, que significa ciudad, y la palabra center, que significa centro. Regla número 12. Cuando una palabra tiene solo 2 o 3 letras y la última letra es una vocal, la vocal usualmente tiene sonido largo, como en la palabra be, que significa ser, la palabra she, que significa ella, y la palabra me, que significa yo. Una excepción a esta regla son las palabras do, que significa hacer, y la palabra to, que significa a. Regla número 13. Cuando una sílaba tiene solo una vocal y esa vocal es la última letra de la sílaba, la vocal tiene usualmente sonido largo, como en las palabras open, que significa abierto, la palabra unite, que significa unir, la palabra later, que significa después, y la palabra locate, que significa localizar. Regla número 14. Cuando una vocal está junto a la letra R, se pronuncia solamente como en las palabras bark, que significa ladrar, la palabra fork, que significa tenedor, la palabra worth, que significa valor, y la palabra birth, que significa nacimiento. Y por último, regla número 15. Cuando una palabra tiene las combinaciones de las letras AR, ER, IR, OR o UR, usualmente se pronuncia solamente como especialmente si aparece al final de la palabra, como en las palabras nurse, que significa enfermera, la palabra bird, que significa pájaro, la palabra verse, que significa verso, la palabra dollar, que significa dólar, la palabra director, que significa director, y la palabra doctor, que significa doctor.
En el idioma inglés hay palabras que se escriben diferente, tienen significados diferentes, pero se pronuncian exactamente igual. En este video vamos a presentar la mayoría de estas palabras. Como en anteriores videos, solo voy a dar una traducción por cada palabra, aunque hay palabras que tienen más de una traducción al español. Voy a comenzar con la palabra que está en la parte superior de la pantalla, seguido por las dos palabras en la parte inferior, de izquierda a derecha. Cuando solo hay dos palabras, las diré de izquierda a derecha. Our, son. Our, hora. Our, nuestro. Buy, comprar. Buy, por. Buy, adiós. Sight, citar. Sight, vista. Site, sitio. For, para. For, frente. For, cuatro. There, I. There, suyos. There, son. To, para. To, también. To, dos. Weather, clima. Weather, carnero. Weather, sí. Add, anuncio. Add, añadir. Aid, ayudar. Aid, ayuda. Allowed, permitido. Allowed, en voz alta. Assistance, ayuda. Assistants, asistentes. Ate, comió. Ate, ocho. Attendance, asistencia. Attendants, asistentes. Bear, solo. Bear, oso. Base, base. Base, bajo. Bee, ser. Bee, abeja. Bury, grano. Bury, enterrar. Blue, sopló. Blue, azul. Bored, aburrido. Bored, junta. Born, nacido. Born, cargo. Break, freno. Break, romper. Cash, ocultar. Cash, dinero. Ceiling, techo. Ceiling, sellado. Sell, célula. Sell, vender. Cereal, cereal. Cereal, consecutivo. Cord, cuerda. Cord, cable. Flew, voló. Flu, gripe. High, ola. High, alto. Night, caballero. Night, noche. Nut, nudo. Not, no. Know, saber. No, no.
Maid, hecho. Maid, sirvienta. Plain, llanura. Plane, avión. Prey, orar. Prey, víctima. Sent, olor. Sent, enviado. Sea, mar. Sea, ver. Sew, coser. Sew, así. Toe, dedo del pie. Toe, grúa. Wait, esperar. Weight, pesa. Waste, cintura. Waste, desperdicio. Weigh, manera. Weigh, pesar. Y finalmente la palabra ice, hielo, y eyes, ojos. La palabra ice, que significa hielo, se pronuncia con S, ice. La palabra eyes, que significa ojos, se pronuncia con Z, Z. Eyes, eyes, ojos. One, one. Two, two. Three, three. Four, four. Five, five. Six, six. Seven, seven. Eight, eight. Nine, nine. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 21, 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. 30, 30. 31, 31. 32,
32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. About, after, all, and, are, as, at, be, been, but, by, called, can, could, don, did, do, each, find, first, for, from, go, had, has, have, he, her, him, his, how, I, if, in, into, is, it, it's, just, no, like, little,
long, long, made, made, make, make, many, many, may, more, more, most, most, my, no, no, not, now, of, on, one, only, or, other, out, over, people, said, see, she, so, some, than, that, the, there, them, then, there, these, they, this, time, two, up, use, very, was, water, way, we, where, what, when, where, which, who, will, with, would, you, your,